A ver, yo siempre que hago un vídeo me planteo la misma cuestión. De esto ya he hablado en varias ocasiones. Y es cómo tengo que hablar o cómo tengo que explicarlo, qué palabras utilizar, etcétera, etcétera, para que en caso de que lo viese mi yo con 15 años dijese, wow, este vídeo me ha ayudado o este vídeo ha impedido que me radicalice. Pues en esta ocasión, este vídeo lo tengo que plantear de tal manera para que el David, que tomó la decisión hace 4 años, 5, de empezar a escribir un libro, le sirva verdaderamente de ayuda. Joder, creo que es la vez que menos me enrollo antes de poner la intro. Llevo 2 días para grabar esta parte del vídeo. El momento en el que salgo hablando antes de la introducción es del viernes, ahora estamos actualmente a domingo. He hecho un montonazo de intentos, los he borrado, los he vuelto a grabar, he vuelto a borrarlos, he desistido, he estado todo el sábado viendo pelis, series, etcétera, pensando, comiéndome el coco, no ocurriéndoseme nada. Y ahora al final, pues estamos a las 2, antes de comer, he decidido, bueno, me voy a sentar a ver qué me sale. Y me he dado cuenta de que este caos, esta locura, esta falta de... esta improvisación, perfectamente refleja el proceso que yo seguí durante 4 años para escribir el libro. Yo no voy a defender cómo hay que escribir un libro. Aquí cada uno se tiene que mirar delante de un espejo, saber cómo es, si es más ordenado, menos ordenado, si tiene la idea más o menos clara, más borrosa. Eso ya es cosa de cada uno. Yo creo que simplemente tengo que hablar desde mi experiencia, cómo lo hice yo, cuáles fueron las dudas que me fueron asaltando por el camino, cómo las fui resolviendo, qué situaciones he vivido, qué he aprendido de ellas. Yo creo que eso es lo valioso de este vídeo, que al fin y al cabo es un poco lo mismo que todos los demás, hablar simplemente desde mi experiencia. Así que vamos a empezar por el principio. Cuando le anuncié al mundo que yo iba a escribir un libro, ya sea mi círculo interno, que en aquel momento se contaba con los dedos de una mano y de hecho me sobraban dedos, o mi entorno de trabajo, que es gente pues que ya no te conoce tanto y demás, casi todos te miraban así con cierta extrañeza, con desdén también, y la mayoría tenía la reacción de, ah, sí, que vas a escribir un libro, venga, vale. Claro que sí, campeón. Suerte en la empresa, ¿no? Como si estuvieses hablando de viajar al espacio. El primer consejo del vídeo. Nunca, jamás de los jamases, permitáis que alguien, que muchas veces será un fracasado que no cree en sí mismo o en sí misma, eche por la borda aquello que os ilusiona. Si tenéis un proyecto, que no tiene por qué ser un libro, puede ser, por ejemplo, también un negocio, y vosotros creéis en él, tirar para adelante. Efectivamente, puede ser que al final os estrelléis, pues porque la idea no era lo suficientemente buena, o porque tenéis mala suerte, que esto también afecta, y no hay nadie, no dais con nadie que crea, como vosotros creéis, en la idea que habéis tenido, ¿no? Esto le pasó, de hecho, a James Cameron, el director de cine, en un momento en que no era nadie. Él cuenta que se le ocurrió en un sueño una historia que hablaba de viajes en el tiempo, de guerras futuras con máquinas, etcétera, etcétera. Y fue de estudio en estudio y ninguno le hacía caso. Y de hecho todos se mofaban de él, se reían de él. ¿Pero a dónde vas tú con eso? Pero eso no va a ninguna parte. Que nunca te van a contratar. Hasta que un estudio chiquitín se fijó en él, le dio la ocasión, apostó por él. Y gracias a eso, pues tenemos la mejor para mí historia o película de ciencia ficción que han hecho nunca, ¿no? A Cameron efectivamente le salió bien, pero no tiene por qué salirnos así. De hecho, imaginaros la cantidad de excelentísimos directores que la humanidad se ha perdido porque no tuvieron la suerte en un momento dado que tuvo Cameron, ¿no? Por supuesto, también puede ser
que tú tengas unas aspiraciones muchísimo más humildes, no quieras llegar a publicar en una gran editorial y simplemente quieras ver tu libro terminado, ya sea con autoedición o lo que sea. Ese era el punto de partida que tenía yo en un principio. Lo que pasa que luego, pues, las cosas salieron de una forma que yo ni siquiera había previsto y no me había atrevido ni a soñar, ¿no? Pero si ese es tu punto, pues ya está, o sea, perfecto. Lo que sigue a continuación te sirve perfectamente. Pero lo que sí quiero deciros, evidentemente con el ejemplo de montar un negocio esto no sirve, porque si no tienes un retorno en forma de beneficios económicos, pues te arruinas, ¿no? Pero con algo más relacionado con lo creativo, como por ejemplo escribir un libro o un canal de YouTube, si te marcas el objetivo de tener X suscriptores o ganancias o visualizaciones, te vas a quedar por el camino, porque te vas a frustrar en cuanto veas que no es el ritmo con el que tú habías contado. A mí el proceso de escribir verdaderamente me ha, y no es exagerado esto que voy a decir, me ha salvado la vida y me ha reportado unos beneficios terapéuticos, de introspección, de autoconocimiento, que no habría alcanzado de ninguna otra forma. O sea, para mí 4 años de escribir el libro, de las batallas que tuve que hacer, de la persona con la que me tuve que enfrentar, de constantemente replantearme cosas que para mí habían sido certezas durante toda mi vida, ha sido como 10 años de terapia, o más incluso. Y en buena parte a mi libro, a escribir mi libro, a dejarme llevar en el proceso de escritura, le debo la persona que soy hoy día. Lo que no podéis permitir es que situaciones y preocupaciones futuras os incapaciten en el presente. Ya veréis que sobre la marcha os iréis encontrando un montón de problemas que solo vosotros podéis encontrarle respuesta. Hay que empezar. Hacer cálculos, resolver un problema. Y luego el siguiente. Y el siguiente, y los van resolviendo. Pues lo que estaba diciendo aquí el protagonista de Marte. Si tenéis problemas y dificultades, os vais centrando en ellas, las vais resolviendo de una en una y al final llegáis hasta el ansiado objetivo. ¿Cuál es el motivo por el que acabo de meter este supercorte? Yo te lo explico. Llevo 8 minutos, más de 8 minutos grabados y me estaba olvidando de nuevo el tema del famoso sorteo. Antes de nada, pido disculpas a los que sois de fuera de España. Y los españoles, muy españoles. Porque no estoy en una situación económica boyante como para poder sufragar los gastos de envío. En el futuro, espero que sí. Espero que no pase mucho tiempo para poder hacer otro sorteo y o bien meteros a vosotros dentro o hacerlo solo para gente de América Latina o de fuera de España. ¿Cuáles son las bases que hay que cumplir para entrar en el sorteo? Lo dicho, ser de dentro de territorio nacional, estar suscrito al canal y comentar algo al pie de este vídeo. En el anterior, porque me parecía una falta de respeto, a todos los que era un hola, un punto, un galimatías sin sentido, los borraba y luego hacía el sorteo. ¿Cómo se hace el sorteo? Hay una página web que se dedica a estas cosas, entonces yo lo que cojo es la dirección de mi vídeo, la pego dentro de una ventanita y este programa, este algoritmo, selecciona de entre todos los nicks que han comentado algo un ganador. Este proceso lo repetiré 3 veces, lo grabaré, por supuesto, dejaré constancia para que no se me acuse de seleccionar gente a dedo y lo subiré al siguiente vídeo que será donde anuncie el tema de los ganadores. Aquí cada uno tiene un estilo de hacer las cosas. El mío es exactamente el mismo para escribir que para hacer vídeos en YouTube. Por ejemplo, el modo en que estoy haciendo este es idéntico a cómo me enfrento cuando tengo que escribir un capítulo de un libro. Tengo una idea principal, que es el punto de partida y suele ser lo que le da título al vídeo que voy a hacer, y a partir de ahí empiezo a trabajar. Grabo unos 4 minutos, hago un alto, me voy al principio, lo veo desde el minuto 1 y al llegar al cuarto mi cabeza me dice automáticamente por dónde tengo que continuar. Sigo grabando, hago otros 4 minutos... Llego al octavo, paro de nuevo, vuelvo al principio y lo veo del tirón. En ese segundo visionado es cuando la cabeza me empieza a decir, pues aquí tienes que meter esta tontería, aquí puedes meter esta película, tal. Puedes aquí utilizar este tipo de efectos, ¿no? Y al llegar al octavo, una vez más, la cabeza me dice por dónde tengo que seguir. ¿Que no me dice nada o me dice una mierda? Pues me voy a pasear a mi perra.
apago esto y me pongo a ver Netflix, quedo con alguien para tomar un café, etcétera, etcétera. Pero tengo yo que verlo muy claro, me tiene que salir así, solo, si no, sé que me va a salir una porquería. Con el libro fui exactamente igual y de hecho me estoy comportando del mismo modo con el segundo. Habrá otras personas que tendrán otro estilo diferente y bueno, si ellos se sienten cómodos así, pues tienen que hacerlo así. Yo me siento cómodo de esta forma. Entonces, claro, un vídeo lo encarrilas en mucho menos tiempo que un libro. Un vídeo, pues en 2-3 minutos ya tienes el punto de partida construido, la base, y a partir de ahí es mucho más fácil, ¿no? En un libro el equivalente de esos 2-3 minutos son igual, para mí, entre 30 y 40 páginas. Si consigues escribir ese número, yo creo que ya lo peor ya ha pasado. O sea, yo creo que las primeras 40-50 páginas de mi libro tardé un año en escribirlo. Un año, ¿eh? Luego, a partir de ahí, efectivamente, pues el libro fue modificándose, muchas veces sustancialmente, borrando capítulos enteros, construyendo otros de la nada, pero la base era siempre la misma. Sí, eso ya sí que no cambió. No me voy a extender en este episodio, pues porque no es demasiado interesante. Fue muy duro, muy duro para mí escribir el libro, porque, bueno, no es una novela. Si escribiese ahora una novela, pues me costaría, en el sentido de que estaría constantemente rehaciéndola porque soy muy perfeccionista, pero no tendría que enfrentarme a una pérdida total de toda mi identidad a medida que voy escribiendo el libro. Entonces, no los tengo aquí y no puedo enseñarlos en cámara, ya lo haré más adelante, es que ya me estoy mudando y me lo he llevado todo, ya veis que no tengo nada por detrás. Pero los tengo impresos, encuadernados, además, llenos de notas. O sea, esos libros, esos manuscritos, son un documento... No tienen valor. O sea, valen tanto que es imposible fijarles un precio. Porque ahí, desde el primer manuscrito hasta el final, que fue el que dio lugar al libro que está en las estanterías de la Casa del Libro o de por ahí, está todo ahí, o sea, todo el proceso, toda mi transformación como ser humano de una persona radicalizada, iba a decir a una no radicalizada, a una no tan radicalizada, que es como me encuentro yo ahora, o en proceso de radicalizarse, está ahí recogido en todas esas páginas y en esas anotaciones y en esos tachones, joder, precisamente por qué tacho algo. O sea, eso es porque una idea que en el momento que la escribí estaba clara, en el momento que la tacho ya no estaba tan clara. Es que algún día me pondré a navegar en todas esas páginas porque... Es el elegido. Ahí están muchas de las respuestas para afrontar este tipo de procesos. Recuerdo que el primer título que le puse fue En la oscuridad, que eso ya denota la situación mental, emocional en la que me encontraba en ese momento, en la oscuridad, o sea, solo veía oscuridad, ¿no? Bueno, ahí estaba yo también en plena batalla con el alcohol, fue bastante duro, la verdad, algún día sacaría un vídeo solo de esta cuestión. Y bueno, a medida que fui consiguiendo dejar de beber, me fui estabilizando y mi situación más inmediata empezó a mejorar, le cambié el título a Las puertas del infierno. ¿De dónde viene esto? Pues también fue bastante casual, estaba un día en internet y Amazon me sugirió que igual me interesaba un libro que había escrito Ricardo Romero, el cantante de Los Chicos del Maíz, el Nega, que se llamaba Llamando a las puertas del cielo. Entonces dije, bueno, pues el mío se va a llamar A las puertas del infierno. Y ya está, por esa tontería, así se estuvo llamando mi libro durante otro año más, ¿no? A medida que seguía avanzando, fue cuando ya le puse o decidí ponerle un título que yo creía que era con el que iba a salir a la venta, que de hecho sobrevivió en el subtítulo. Debajo de lo de Memorias de un ex nazi pone 20 años en la extrema derecha española. Así fue como se estuvo llamando ya hasta que terminé de escribirlo. Y de hecho cuando lo entregué en la editorial llevaba ese título. Vaya por delante, por delantísima, que yo soy hijo de una familia humilde, trabajadora. Mi padre se ha dedicado toda su vida a trabajar detrás de una barra en un bar y mi madre pues a sus labores, ¿no? En mi familia no hay nadie perteneciente al mundo editorial y yo no conocía tampoco, más allá de un jefe que tuve en El Goloso, en Madrid, nadie que hubiese publicado un libro. Precisamente esta persona, que actualmente es capitán,
Ha publicado ya 4 libros, todos con la misma editorial y todos relacionados con temas militares y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, evidentemente, se convirtió en mi mayor consejero a la hora de, bueno, de hacerle preguntas y plantearle dudas sobre cómo lo había hecho él con el tema de la editorial. Hasta ese momento, cuando me acordé de que este señor existía y había escrito libros, mi única opción era obviamente la autoedición, ¿no? Había estado mirando en Amazon y otro tipo de empresas. Y bueno, es una opción bastante factible. El 100% o prácticamente el 100% de los beneficios de cada libro vendido son para ti. Pero claro, el tema de la distribución y el riesgo, ¿no?, de la inversión que tú hagas, eso ya va en función de la economía que tenga cada uno, te lo comes exclusivamente tú, ¿no? Con una editorial no es así. Una editorial, cuanto más grande sea, pues mayor puede ser el desembolso que haga para una tirada más o menos grande. Y además, la cuestión de la distribución, cuantos más contactos tenga con librerías o departamentos comerciales, pues más facilidad para movértelo, ¿no? Esa es a grandes rasgos la diferencia fundamental. Entonces, pues sí, lo más atractivo para mí era una editorial, una pequeñita, y me gustaría saber cómo tenía que hacerlo. Y bueno, pues en este momento fue cuando vino mi capitán al rescate. ¡Oh, capitán, mi capitán! Y entonces me dijo la que iba a ser mi hoja de ruta hasta que el universo, el karma o lo que queráis llamarlo, decidió ponérmelo todo un poco patas arriba, ¿no? Lo primero que tenía que hacer era visitar un montonazo de librerías y tomar nota de todos los títulos que se parecían, aunque fuese remotamente, al libro que yo quería colocar. Y tienes que mandarles un correo, que os lo dejo en la descripción, es un mensaje ya preestablecido, donde, entre otras cosas, tienes que explicar por qué tu libro es mejor, o no mejor, pero en qué innova respecto a otros títulos parecidos que ya hayan salido publicados. Una vez has hecho todo eso y has mandado el correo electrónico o los diferentes correos electrónicos a cada una de las editoriales, Padre nuestro que estás en el cielo. bueno, pues esto es lo que hay. Me toca estar aquí en la oficina de un colega hasta que consiga piso. ¡Yago, di algo! Bueno, como ya sabíais, llevaba tiempo con una mudanza, ahora ya puedo decirlo sin ningún tipo de problema. Estaba en Burgos, es donde he estado el último año y medio, ha sido una ciudad que me ha tratado maravillosamente bien. Todo lo bueno que me ha pasado últimamente ha sido allí, o sea que ya en adelante asociaré Burgos con cosas buenas. Dicho esto, continúo con lo que estábamos hablando. No quiero extenderme demasiado con esto porque ya entramos en el tema de mi historia personal y no en un vídeo de consejos, que es lo que quiero que sea, ¿no? Pero digamos que por una simple casualidad del destino, en la que en un momento dado le hablé por Facebook a la persona apropiada, que entonces no sabía ni que había escrito libros, ni que había detrás de él una editorial superpotente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, le hice un simple comentario, empezamos a charlar, como cualquier otra conversación de las que día a día tenemos o tenéis en Facebook u otras redes sociales, y salió el tema de mi libro. Empezamos a conversar, me acabó pidiendo mi número de teléfono, se lo di, me llamó a los 2 días y ahí ya fue cuando salió que sería una pena que el libro acabase en autoedición y no llegase a gente, pues porque, joder, era un libro único en su naturaleza, ¿verdad? Claro, yo aquí venía de un planteamiento, que es como está configurado el mundo del que venía, que todos son enemigos menos yo, ¿no? Menos yo y los que piensan como yo. Entonces estamos hablando de una editorial súper grande y de un periodista. Es historiador, pero también es periodista. Y claro, en este mundo los periodistas son Satán, ¿no? Entonces yo me empecé a emparanoiar con que iban a hacer ahí una triquiñuela entre el periodista y la editorial para robarme mi libro, publicarlo con otro nombre y a mí darme la patada, ¿no? Total, a mí no me conocía nadie, era un don nadie, pues no tendrían ningún impedimento en hacer esto. Bueno, me empecé a comer la cabeza a unos niveles estratosféricos, lo acabé consultando incluso con abogados de temas de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Y a ver, el tema de las editoriales, no creo que exista ninguna que haga este tipo de prácticas porque ellos viven de estas cosas. Entonces, si empieza a correrse la voz que se dedican a hacer historias semejantes, se les acaba el chollo, ¿no?
Con el tema de los periodistas, en el caso este, que es Carlos Hernández de Miguel, es una excelente persona, es alguien maravilloso, que de hecho si no fuera por él pues yo no estaría aquí seguramente. Pero, claro, en el gremio periodístico, igual que en cualquier otra parte, te puedes encontrar cualquier cosa. Yo tuve suerte, di con una persona, insisto, maravillosa, pero podía haber dado con un desgraciado, y de hecho he dado en todas las entrevistas que llevo hechas con más de un desgraciado, ¿no? Entonces, esto aquí sí que hay que tener un poco de cuidado y medir muy mucho cada paso que se da, ¿no? Entonces, en un momento dado, Carlos me dio el número de su editora, que es Yolanda Cespedosa, que también es otra persona maravillosa. Carlos ya se echó a un lado porque había hecho su trabajo de servir de enlace entre la editorial y yo, y ya mis únicas conversaciones eran con Yolanda, ¿no? Una de las preguntas que más me han repetido, y me parece bastante razonable, yo también pensaba que esto funcionaba así, es cuánta intromisión tuvo la editorial dentro de lo que es el manuscrito de mi libro. Si había cosas que me obligaron a quitar, si hubo cosas que me obligaron a añadir. Esto lo voy a dejar claro desde el principio. Fue cero. O sea, cero absoluto. Una cosa diferente a esto, pero sí que tiene cierta influencia, es que hay dos departamentos. Bueno, hay muchos departamentos. La verdad es que una editorial es algo gigantesco por dentro, ¿no? Pero que nos afecten a nosotros, cuando queremos publicar un libro, está el jurídico, que ese, pues, evidentemente en mi libro tenía puntos muy escabrosos de poder provocar algún tipo de querella, denuncia, etcétera, y lo miraron con mucha lupa. De este nombre tienes que ponerlo con iniciales, de esto no puedes decirlo, tal. En ese punto sí que te sugerían que esto lo dijeses de otra forma o esto lo hicieses de otra, pero en ningún caso te aparecían ellos con el texto corregido y te decían esto es lo que vamos a publicar. Jamás, eso pasó jamás. Te decían lo que tú tenías que corregir y tú, de tu puño y letra, lo cambiabas. Y luego hay otra cosa que será del departamento de, no sé, ortografía, no sé cómo se llamará eso, que es el proceso de editing. Me he sacado un moco, que es, pues, claro, yo no soy escritor, yo soy autor, pero no escritor, no es lo mismo. Y evidentemente, pues, vamos a dejarlo en que me estaba rascando. Cometo faltas de ortografía, por mucho que le pase el corrector ortográfico de Windows. Hay frases que no están bien construidas, en el sentido de perfectamente a nivel gramatical. Y luego hay palabras que yo no me doy cuenta a medida que voy escribiendo, pero que las repito demasiado. Por ejemplo, en mi caso era sin embargo. O sea, en el primer manuscrito que presenté en la editorial salía sin embargo unas 600 y pico veces, en plan de locura, ¿no? El tiempo que transcurrió entre que yo le entregué el primer manuscrito a Yolanda y el libro apareció en las estanterías, podemos estar hablando de entre unos 6 y 8 meses aproximadamente, porque la verdad había bastante trabajo. El primer manuscrito que yo les entregué era un libro 100% analítico sobre el radicalismo. Lo que pasa es que centrado única y exclusivamente en el mundillo nazi, ¿no? Que era el que yo conocía. Entonces, claro, cuando vieron el libro me dijeron de forma muy educada que el libro estaba muy bien, pero que era un ladrillo, ¿no? Que era mucho más grande además, era el doble de tamaño y mucho texto, muchísimas imágenes, o sea, habría salido mucho más caro, ¿no? Montarlo. Y me dijeron especialmente que echaban de menos a David en el libro. Entonces, como buena persona radicalizada, en vez de adaptar el libro, o sea, aceptar la base que tenía del libro y a partir de ahí mejorarlo o adaptarlo a lo que ellos me sugerían que comercialmente podía funcionar mejor, porque esto, aquí tienes que ceder, tú no sabes cómo va este mundo y ellos sí, entonces tienes que confiar en lo que ellos te están diciendo, ¿no? Pues construí un libro completamente nuevo. Lo que pasa que ahí yo era el protagonista y había mucha menos parte analítica. Entonces, claro, cuando vieron ese libro se sorprendieron porque dijeron, joder, pues que este es otro libro. O sea, nosotros no te dijimos que hicieras esto, nosotros te dijimos que estaba bien, pero que simplemente añadieses pues más perspectiva personal, ¿no? Entonces, claro, ahora echaban de menos los análisis que yo hacía en el primer libro. El proceso en el que entró fue fusionar el primer libro con el segundo y el resultante fue el que se ve actualmente en las estanterías, ¿no?
Ahí la verdad es que Yolanda adoptó un poco el papel de madre y yo se lo agradecí porque yo tenía muchísimo miedo, yo tenía 0% de confianza en ellos, en las editoriales, porque bueno, pues lo mismo que con los periodistas y además porque básicamente eran personas a las que yo no conocía de nada y les estaba entregando lo que me había permitido seguir viviendo durante 4 años, el objetivo de mi vida, de mi existencia, ¿no? Entonces, insisto, Yolanda fue un poco como mi madre en aquellos meses, llevándome paso a paso de la mano, explicándome todo, dándome todo lujo de detalles. Yo siempre tenía la última palabra de todo y eso me dio muchísima confianza. Y finalmente llegó el tema de la portada, ¿no? Ahí, claro, tú tienes que entender que estás hablando con un editorial que por muy bien que te estén cuidando, son los que tienen la última palabra, entonces tú no te puedes poner muy chulo. Había algunas líneas, por supuesto, la de adulterar mi texto, eso estaba claro. Ahí sí que me daba igual perder el contrato con la editorial. Si no salía, pues no salía, pero si lo que se vendía, o sea, lo que se publicaba era diferente a lo que yo había escrito, no había nada de qué hablar. Me costó también aceptar que en la portada fuese nazi, porque nazi, cualquier persona sabe dentro de este mundillo que es un insulto. Vosotros nunca jamás veréis a un nacionalsocialista referirse a sí mismo como nazi. Y si lo veis, os prometo que es subnormal profundo. Pero claro, ellos me explicaron, con bastante razón, creo yo, que la gente no iba a saber qué era nacionalsocialista. Si ponía memorias de un ex nacionalsocialista, la gente no iba a asociar nacionalsocialismo con nazi. Ese es el nivel de cultura que tenemos hoy día en España. Entonces no me tocó otra que ceder. El título, pues como mantenían un poco el que yo tenía programado, pues me dio un poco igual. Y la portada me lo sugirieron, me dijeron, oye, estábamos pensando en poner tu espalda de portada del libro. Dije, claro, es que, insisto, te tienes que fiar. Ahora me arrepiento. Si pudiese volver atrás sabiendo lo que sé, les diría, no quiero que esta sea la portada porque da a entender que es un libro, pues como Diario un Skin, por ejemplo, que es un libro para mí que no aporta nada, ¿no? Más allá de la morbosa curiosidad de saber cómo es el mundo ultra. Yo soy Himmler, amigo de Panzer. Y creo que no le hace justicia. Pero, bueno, en ese momento decidí que no tenía capacidad negociadora, que ya me había puesto farruco en otras tantas cosas y me tocaba ceder por otro lado. No he hablado de la cuestión del contrato, que seguro que muchos os quedaríais con la curiosidad, ¿no? de cómo funcionan estas cosas. La verdad es que es un contrato bastante tipo, bastante común, y lo que varía de una editorial a otra pues son más o menos condiciones, ¿no? Por ejemplo, con El Capitán, al que he hecho referencia al principio, cuando le he dicho en su día que me daban un anticipo, pues flipó bastante, porque a él, por ejemplo, nada de eso. A él, al cabo de un año, le mandan una carta con lo que le corresponde como derechos de autor y ese es todo el ingreso que tiene, ¿no? En mi caso sí que me dieron un anticipo de 3.000 euros, que la verdad es que me sorprendió mucho, porque yo no contaba con ello. ¿Qué pasa? Que si luego no vendes, si luego no... Imagínate que no vendo ningún libro, pues tengo que devolver ese anticipo al cabo de un año, ¿no? Y por contra, si vendes más de esos 3.000 euros, te lo descuentan de los derechos de autor que te corresponden al cabo de un año. Siempre se pagan los derechos de autor al cabo de un año. En mi caso, hicimos una firma de 7 años de contrato. Es decir, que los derechos de explotación de mi libro le corresponden a Penguin Random House durante 7 años. En esos 7 años puede hacer lo que le dé la gana, evidentemente sin alterar el manuscrito original, ¿no? Pueden hacer las reediciones que quieran, pueden hacer una edición de bolsillo, pueden lo que les dé la gana, ¿no? Lo que yo me llevo por cada libro que alguien compra es el 8% del total. Es decir, dicho de otra forma, la editorial se queda con el 92% del precio que cada uno de vosotros entrega en una librería. Y bueno, pienso que ya no hay mucho más donde rascar. Toda la información que quería transmitir en este vídeo creo que lo he conseguido. Actualmente, por ejemplo, estoy trabajando en el segundo y es todo ya mucho más fácil. El primero es como que abres brecha, ya la editorial te conoce, si el libro ha funcionado bien, que no ha funcionado mal, tampoco es que haya sido un éxito de ventas, pero la verdad, siendo yo un don nadie, mi primer libro, estar en torno a los 6.000 ejemplares vendidos en el primer año, la verdad es que no está nada mal, ¿no? También hay que tener en cuenta que el movimiento que ha tenido el libro ha sido nulo, es decir, yo no he hecho ninguna presentación por temas de seguridad, a mí nunca me veréis
en una firma de libros, en una casetas, por el mismo tema. Sí es verdad que me montó algunas entrevistas con la SER, con algunos medios de comunicación, pero eso, el efecto que tiene es muy limitado. Por cierto, si algunos lo preguntáis, nadie cobra por este tipo de entrevistas, porque se entiende que te están haciendo un favor, ¿no? O sea, aun por encima que te están ayudando a promocionar tu libro, ¿qué te van a pagar? No tiene ningún sentido, ¿no? Y bueno, espero no haberos aburrido demasiado con el vídeo. La verdad es que me ha quedado un poquito más largo que de costumbre, no me gusta alargarme tanto. Ojalá me haya ganado vuestro like, vuestra suscripción en caso de que no estéis ya suscritos al canal, y nos vemos en los comentarios. Hasta luego.